Muy buenas tardes, amigas y amigos de aquí y de allá. Cuando decimos de aquí nos referimos al lugar donde estamos transmitiendo. Hoy lo estamos haciendo desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Cuando decimos de allá nos referimos al resto de la Unión Americana, América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Llegamos a ustedes a través de diversas plataformas, las que ustedes podrán apreciar en la parte baja de sus cintillos. Pues bien, vamos a iniciar este programa acogiéndonos a un ligero formato. En primera instancia, vamos a hacer un breve recorrido de la geopolítica internacional y vamos después a entrar en la geopolítica de América Latina y el Caribe de una manera somera, porque todo el mundo quiere saber lo que está pasando en el mundo en lo que se refiere a los aspectos fundamentales. Y después vamos a entrar de lleno en nuestra política vernácula, que de hecho está, como se dice, en el lenguaje del béisbol, con el rancho ardiendo. Bien, empezamos a nivel internacional. La guerra Ucrania-Rusia, de la que al principio hablábamos que era la invasión de Rusia a Ucrania, pero el desarrollo de los acontecimientos, por el apoyo de los países de las diferentes potencias, se ha convertido en una guerra. Y como decíamos en días pasados, podríamos decir en meses pasados, cuando se inició, tiene un futuro impredecible. Como ustedes pueden ver, ahí están la gráfica. Ahí vemos una foto de una bomba que Ucrania acusa fue lanzada por Rusia, donde murieron 11 personas, entre ellos 5 niños. Realmente Estados Unidos ha dicho últimamente que ha parado por completo el habituallamiento de armas hacia Ucrania, y realmente el conflicto se ha prolongado más de lo normal y sus efectos se han hecho sentir en todo el mundo, fundamentalmente en América Latina o los países subdesarrollados, por el hecho de que Ucrania y Rusia son fuentes naturales de materias primas y además de el almacenamiento del gas imprescindible para el diario vivir de la industria, el comercio y los ciudadanos comunes y corrientes. Eso ha traído como consecuencia una inflación mundial, y algo que no se ha apreciado y que la geopolítica o los geopolitólogos internacionales no han dicho es que prácticamente estamos en la Tercera Guerra Mundial. La Unión Europea prácticamente por completo está en la guerra apoyando a Ucrania. No lo están haciendo directamente, están haciendo como hizo Estados Unidos, que no hubo guerra en Estados Unidos, sino hubo guerra en Europa y otros confines del mundo. Y en la Segunda Guerra solamente participaron 8 países, y en esta, ¿cuántos están participando? Es decir, que estamos prácticamente en los preludios de una guerra mundial. Ustedes podrán ver la siguiente foto, donde también se demuestra el azote, vamos a llamarle, de los bombardeos, y muy bien dice ahí Ucrania, como ustedes pueden apreciar en sus pantallas, que Rusia hizo un nuevo ataque de 40 misiles
cosa que lleva a uno a pensar que se van complicando los asuntos y no podemos decir cuál es la realidad. Decimos lo mismo que decíamos al principio. En esta guerra, lo primero que murió, la primera víctima fue la verdad, porque hay un chorro amplio de desinformaciones y se dicen unas cosas de un lado y se dicen otras. Vamos a dejarlo ahí y vamos a pasar a la situación que se está dando en la Franja de Gaza, en Palestina, con la guerra o la invasión primero que hicieron los Hamas al territorio israelíes y que ellos respondieron diciendo tierra arrasada. A Israel no le han salido las cosas como pensaban, porque a esta altura del juego ellos creían que iban a tener controlada la Franja de Gaza y no ha resultado así. Es un problema eterno. Vamos a traer un invitado en uno de nuestros próximos programas para que le dé una explicación en lenguaje que pueda consumir el pueblo sobre las raíces, la razón de ser, lo que está ocurriendo y el posible desenlace. Ahí ustedes ven la foto, acabaron de ver la foto donde ven lo que era Gaza antes de la invasión israelí y lo que es Gaza hoy, y los muertos ya van por decenas de centenares. Lamentablemente la mayoría son almas o son personas indefensas. Por otro lado, nosotros tenemos que decirle a ustedes que también en el continente americano, ya aterrizando a lo que llamaríamos la geopolítica latinoamericana, pero antes de eso tenemos como última noticia que en el Mar Rojo, frente a Yemen, los ingleses y los americanos han invadido. Vean, noticia de último minuto, esa foto que ustedes pueden apreciar, los efectos de una bomba que Inglaterra lanzó a Yemen, a una especie de bandas o guerrilla o grupos armados llamados los hutíes. Pasamos a otra gráfica y también vemos los efectos de una bomba o misiles transoceánicos que se lanzaron desde el mar también a la parte de Yemen. Adelante, señor director, con la siguiente gráfica. Por otro lado, ya cayendo y dejando la noticia de último minuto en lo que íbamos sobre Latinoamérica, la geopolítica nuestra la vamos a sintetizar con los asuntos más importantes. El caso de Ecuador, donde ustedes saben que las pandillas se han confederado. Miren la muestra ahí, el ejército de un lado y del otro lado están las pandillas. Se han asociado, han hecho una especie de confederación más o menos similar que en Haití para contrarrestar el orden establecido, generar una crisis, desestabilizar el gobierno y por consiguiente tratar de tener ganancia de causa sobre la base del caos, el desorden, que es lo que está ocurriendo en Haití. Por otro lado, ya dentro de la geopolítica local, el caso de Haití es un caso permanente y tenemos que decir que nuestra embajadora, su excelencia doña Sonia Guzmán
de Hernández, embajadora dominicana en Washington. Pueden apreciar ahí la imagen, la foto. Dio una excelente, apropiada y oportuna respuesta a las acusaciones que se hizo de parte del gobierno dominicano en Washington, donde dejó la cosa clara. República Dominicana no está creando caldos de cultivo para sacar beneficio de la situación haitiana. Es importante señalar aquí que muchos de los que se vanaglorian de ser nacionalistas ante, vamos a decir, esa agresión diplomática de Estados Unidos no han dicho nada. Solamente la senadora de Puerto Plata, Janet de Burnigal, en el Congreso se expresó dando queja y aclarando que República Dominicana absolutamente no ha tenido nada que ver con lo que está ocurriendo en Haití, en el orden de que se está traficando armas por la frontera de parte de autoridades dominicanas o de personajes dominicanos, y el gobierno haciéndose de la vista gorda para alimentar a las gangas, a las pandillas. Muy bien, ya dejemos lo internacional y pasemos a la parte más importante en estos momentos. Nosotros decíamos en otras oportunidades, en otro programa, y valga la aclaración que no era por este canal, sino por otro canal, y advertíamos que el PLD, entiéndase también el FUPO conjuntamente, porque es lo mismo, lo único que tienen dos colores y dos líderes que están divididos, iba a hacer una campaña despiadada, desaforada, sin contemplación, para crear una percepción falsa de las acciones del mejor gobierno que hemos tenido después de la era republicana, siempre guardándole un respeto al gobierno de don Antonio Guzmán, que sentó precedentes históricos irreversibles como la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados, sacar la política de los cuarteles y así sucesivamente otras medidas de carácter nacional, y que los gobiernos subsiguientes tuvieron que seguirlas consolidando de tan fuerte que fueron y que iban en el orden de los reclamos históricos del país. Entonces, este gobierno de Luis Abinader Corona, desde que llegó dentro de una crisis de la que se ha hablado mucho, pero que hay que repetir porque la gente no tiene buena memoria. El dominicano, cuando le hablan 2, 3 cuentos, se olvida de lo anterior. Pero nosotros cogimos el gobierno, el Partido Revolucionario Dominicano, el presidente Luis Abinader, mediante acuerdo, alianza y pacto de los sectores más sensibles de la sociedad, que ya estaban hartos de la pobredumbre, del caos administrativo, de la corrupción y del gobierno del narcoestado del Partido de la Liberación Dominicana, tan sencillo que uno de sus expresidentes, tanto del partido como de la República, fue acusado por un narcotraficante. Nos referimos a Quirino, como comúnmente se le conoce, y dijo que le entregó dinero a él, a su familia y a sus asesores, y que la planta que tenía una institución cuasi mafiosa que se llama Funglode, se la había donado él, y tan pronto hizo esa acusación como muestra de que era verdad,
la planta a las 2 o 3 noches siguientes, si no estoy mal informado, fue movida del lugar donde estaba para que no hubiese prueba. Y ese señor, que fue el que hizo el contrato del 97-3 con la Barrigol, que fue el que se dio el peaje sombra, el hombre de la compra y permisidad de los aviones Tucano, ese señor es la persona que hoy trata de descalificar al presidente actual y su gobierno, y nos quieren vender el expediente clásico con que nos derrotaron. Para hacer un poco de memoria, ¿recuerdan los que tienen un poco de edad? La juventud, yo estoy seguro que no lo recuerda. Lo que fue el árbol de la corrupción durante el gobierno de Antonio Guzmán, que se lo inventaron levantando calumnia y dañando dignidades y facturándole fortuna a dirigentes que no la tenían, pero manejan muy bien la creación de perfección falsa, son expertos en comunicaciones, son de los mejores discípulos de John Paul Hoover, aquel que creó el andamiaje propagandístico y que se ha convertido en un referente mundial histórico del hitlerianismo, del nacionalsocialismo, y lo manejaron a la perfección, y los peledeístas han sido discípulos aprovechados. El pueblo empezó a comprar la historia y con la perfección falsa, y subsiguientemente hicieron lo mismo con el gobierno de Salvador, al extremo que Salvador cayó preso sin que hubieran pruebas de que hubiese robado. Yo soy de lo que digo, haciendo aquí un paréntesis corto, lo abro y lo cierro, que Salvador no cayó preso por malversación, por corrupción o por robo de los recursos del Estado. Cayó preso porque les faltaba extirpe de estadista. Diría más, cayó preso por cobarde. Porque si se para en 2 pies y llama la alta dirección del partido a nivel nacional y llama a sus principales militares y dice, sáquenme de aquí muerto, estoy seguro que Balaguer no se hubiese atrevido, pero el hombre salió flojo. Entonces, para la historia, según la ve Moronta, Salvador cayó preso por flojo, no por corrupto. En todos los gobiernos de las esferas occidentales y del orden democrático hay corrupción, eso es verdad, pero lo importante es que haya régimen de consecuencia como en Estados Unidos. Entonces, con esa campaña, retomando el tema, se vendieron como los mejores y adoptaron la frase de su ícono, diciendo, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido diferente porque entiende que a través del partido debe llegarse al poder para servirle al pueblo y no saquear al pueblo como han hecho todos los gobiernos, incluyendo la era de Trujillo y a posteriori de la era de Trujillo, según ellos. Pero cuando llegaron al poder, hay cosas que no, ni se pueden decir porque llegaron demasiado lamento. Crearon la percepción falsa, de igual manera que al gobierno de Hipólito lo vendieron como el más corrupto de la historia. Y lo que ocurrió en el gobierno de Hipólito son cosas de niños de tetas al lado de lo que pasó con los gobiernos del PLD, fundamentalmente con los de Leonel Fernández. Entonces, crearon la percepción de lo que nuestro viejo partido PRD para ese entonces, de que eran los corruptos, al extremo que yo recuerdo que en el 2008 había un desfile en New Jersey de la dominicanidad y el doctor Antigua,
Ramón Ruiz, Agutinita Almonte, y quien les habla, y otro compañero que no recuerdo los nombres, pero no llegábamos a 10, nos atrevimos a coger una banderola del PRD, y a diestras y siniestras nos decían era ladrón, ladrón. Y después que dejamos la bandera, cuando subíamos nos decían lo mismo porque nos reconocieron. Entonces para el pueblo el PRMismo eran ladrones. Y se compró esa percepción falsa porque se ha demostrado lo contrario. Entonces, como eso le ha dado resultado, ellos han usado la misma mecánica y han tratado de ponernos a nosotros iguales a ellos, cosa que no es la realidad. Y hacen acopio a lo siguiente, pero eso es afilar el cuchillo para su propia garganta. ¿Por qué? Porque cuando ellos hablan de que nosotros somos corruptos porque el gobierno dominicano, a través de un ministerio público independiente y el presidente con su estirpe de hombre serio, honesto y transparente, al que han metido la pata, o ha tenido que renunciar, o se ha sometido a la acción de la justicia, o se le ha dado una licencia y cosas por el estilo. ¿Qué implica eso? Que este gobierno es responsable de tomar las medidas pertinentes para los que, hablándole en lenguaje común y corriente, meten la pata o meten las manos. Hay régimen de consecuencia, que es la diferencia que no había en los 20 años del gobierno del PLD, y nos quieren pintar ahora como que este es un gobierno corrupto, como que los PRMistas somos unos ladrones. No, aquí ocurre lo mismo que se está haciendo en Santo Domingo, en el gobierno del cambio. Yo recuerdo cuando llegué a este país, por ahí por el 86, en la década de los 80, que había un poder político en el Bronx, no recuerdo bien el apellido, creo que es Rivera, y tenían control político de todos, pero cometieron actos ilícitos en la construcción y hubo régimen de consecuencia. Ahora, ¿qué es lo que quieren mucho? Que nosotros los agarremos y los fusilemos, o que nosotros tomemos parte en lo que es la Procuraduría General de la República y aceleremos los casos. Pero igual que aquí, que un caso dura, tienen el ejemplo de Donald Trump, metió la pata, régimen de consecuencia, tiene en peligro su posibilidad de postularse. Pero no es de la noche a la mañana, hace 4 años que se está en eso. Porque la justicia es muy cuidadosa, y más cuando sus representantes tratan de proyectar una buena imagen hacia la sociedad. Y eso es lo que ha ocurrido en esos casos, porque no se quieren cometer decisiones que lamentar por lo injustas que son. Pero no hablan de las decenas de exfuncionarios del gobierno que han devuelto dinero en los tiempos del PLD. No hablan de que han estado presos y demandan muchos de los que están comprando el discurso de la corrupción, porque se crea una percepción falsa de que es el presidente de la República que está negociando con los opositores, cosa que no es real. La injundia de Luis Abinader no es de esa categoría. Bien, siguiendo con el tema, se valieron siempre para derrotarnos, y yo tengo unos puntos que anoté aquí. Primero, usaban como herramienta las encuestas, la alteraban, con todos los recursos compraban, ya ahora la cosa es diferente. ¿Y qué ocurre? Que esas encuestas para ellos justificaban
por qué nosotros teníamos que salir del poder, porque los números no nos daban y la gente compraba esa percepción falsa. Y esas encuestas servían para ir montando y justificar un fraude. Porque yo digo que el que quiere ganar tiene que tener una diferencia de votos lo suficiente para resistir el fraude, como lo hizo don Antonio Guzmán en el año 1978, o el Partido Revolucionario Dominicano, para decirlo mejor. Usamos un mecanismo con relación a los delegados y a las actas que no nos la pudieron quitar, y cuando se llevaron los resultados del fraude de las actas falsas, teníamos nosotros las actas originales, porque llevamos delegados que tenían suficientemente capacidad, responsabilidad y sentimiento de lo que es defender los intereses de una nación. Y por lo que abogamos que en este proceso el partido trabaje en esa línea de acción, que vemos que hay cierta parsimonia. Vamos a hablar de esos argumentos. Entonces, las encuestas eran creíbles. Ahora, para el Partido de la Liberación Dominicana, para la oposición, no son creíbles. Señores, para que un instrumento de medida sea creíble, tiene que tener dos características: validez y confiabilidad. Las del PLD no tenían ni validez ni confiabilidad, era simple y llanamente subterfugio para crearnos una mentalidad de que ellos eran los ganadores. Ahora las encuestas no sirven, las mismas compañías que estaban al servicio de ellos y que daban los resultados. ¿Cuándo una encuesta tiene validez? Cuando mide exactamente lo que quiere medir, y confiabilidad cuando, aplicada en circunstancias iguales, los resultados son iguales. Resumen, por donde quiera que quieren buscar en la pata al gato, la situación no lo da. ¿Por qué? Porque todas las encuestas ponen a Luis Abinader, el presidente trabajador, el presidente sin descanso de la República, por encima de los 50 puntos. Sin la menor dudas. Entonces, ¿qué implica eso? Que ellos están desesperados. Tan desesperados que tuvieron que aliarse los mansos y los cimarrones a través de una alianza que le tiene el nombre Rescate País. Pero es todo lo contrario, es la alianza Desastre País. Y vamos a hablar de ella en el momento oportuno en otro programa, por razones de tiempo. Pues bien, ¿qué dicen todas las encuestas en promedio? Que el presidente de la República en su reelección tiene 4 años más asegurado, con un 54 punto tanto por ciento. Pero qué coincidencia, que usted toma todos los partidos que van a las elecciones, y de los partidos que van a elecciones, que son como 31, no sé cuántos, no recuerdo ahora, porque creo que se inscribieron unos, sacaron otro. Pero cierto el caso es que de 32 partidos, 22 están apoyando la candidatura presidencial de Luis Abinader y están apoyando las candidaturas congresuales y municipales. Y usted coge 22 de la cantidad de partidos y justamente le da un 53.8%, un 54%. Es decir, que las alianzas reflejan cuál es el sentir y la actitud del pueblo y cuál va a ser su conducta en las votaciones. Pero la alianza Desastre País, que quien sirve de bisagra, tal como es su partido, es Miguel Vargas, se hizo porque entre Danilo y Leonel entendían que no le quedaba otro camino, pero Danilo es un zorro y engañó a Leonel. Porque ¿de dónde salían los militantes del FUPU o de la Fuerza del Pueblo, del Partido Verde? Era del PLD. En la medida que se hizo la alianza, ahí se paró el crecimiento de Leonel
y por eso jamás ha subido, según ellos, del 24 y tanto al 25%, según otros no llega al 20%. Pero eso además frustró la campaña de Abel Martínez, del nuevo penco. No sé si ustedes han oído las declaraciones, a Dios, que en el futuro, porque ahora eso no se avisora, nadie tiene la menor duda de que Luis va a continuar en el poder por 4 años más, y que dependiendo de cómo se comporte el partido, sobre la base de las realizaciones de Luis y los aspirantes del partido, serán 4 años más, y como dice el vulgo, y después hablamos. Entonces, decía que Dios libre, a ver, pero ahora no tenemos preocupación, porque si llega a la presidencia va a ser un desastre, porque incluso ha hablado de reforestar el país con más árboles que de lo que tiene capacidad la nación, algo así como el penco, de las declaraciones del penco, cosas así por el estilo. Bien, entonces, las encuestas era el elemento número 1 que ellos usaban, y al sol de hoy han sido coherentes y homogéneas, y han dado los mismos resultados. Tratan de desacreditarla. El otro argumento que usaban para ponernos a nosotros como los peores del medio político dominicano era los préstamos, señores. Los préstamos que cogían eran préstamos inorgánicos para gastarlo en obras donde los presupuestos estaban alterados e iban a la mano de los particulares. Eso lo saben hasta los chinos de Bonao, si todavía se mantienen vigentes, no sé si todavía existen, pero lo sabe la gente de Guayajayuco, de Tero Hondo, de los anegadizos de la Jaiba. La gente de la frontera conoce eso. Y mejor ejemplo, ¿cuál? La visita sorpresa, donde el presidente ofrecía una cantidad de dinero y se erogaban los fondos, pero no llegaban a los bolsillos de los agricultores y de los beneficiarios. Entonces, los préstamos que usó el PLD fueron préstamos para engordar el bolsillo de sus dirigentes. Las pruebas están ahí, en los procesos que se le han llevado a posteriori, y tan sencillo como ustedes saben más que yo, el dinero que han tenido que devolver. Más aún, préstamos innecesarios, porque ¿dónde está el dinero del acuerdo de San José? O de Petrocaribe, que Hugo Chávez se lo puso a 2 centavos para pagarlo los tataranietos de nosotros. Ellos hablan de que el gobierno está endeudando al país. Y la deuda externa la convirtieron en deuda eterna, porque al paso de las cosas no se van a pagar. Y como siguen las cosas, nuestro gobierno, para poder cumplir con las demandas de la sociedad, dado que fue un hueco económico que encontró, tiene que seguir cogiendo préstamos. Pero la proporción ha bajado, pero usted sabe para qué se cogen esos préstamos. Para pagar en su mayor parte los intereses de los préstamos que ellos tomaron. Y eso tiene que quedar claro. Y que los préstamos que se toman llegan realmente a los lugares y a las acciones para lo que se tomaron. No como ocurría en el gobierno del PLD, que cogieron 65,000 millones en préstamos. Y este gobierno, cuando llegó producto de la pandemia, encontró las arcas nacionales en bancarrota, y el próximo Danilo, el propio Danilo, por ahí anda un video que en un momento oportuno voy a traer, dice, y el próximo gobierno va a estar difícil para arrancar porque no hay dinero ni de dónde sacarlo. Sin embargo, ese que dijo eso, con su equipo y su gente, ahora quiere facturar que nosotros estamos cogiendo préstamos. Me llega a la memoria, licenciado Jacobo Magluta, cuando se hablaba de los préstamos y que nosotros éramos imberbes e ignorantes, que él decía que los préstamos, si no eran para gastarse en cosas triviales y sin fundamento, sino eran para gasto, y si eran para inversión reproductiva, valía la pena.
Es decir, que el préstamo que se coge para gastar es un dinero inorgánico. Pero si usted lo coge para invertir, como ha hecho este gobierno, y además para cumplir con el plan de asistencia social que debe cumplir cada gobierno, entonces, en términos relativos, ese es un dinero orgánico que se va a convertir en orgánico en la medida que el proceso de producción va dando los resultados esperados. Porque esos préstamos a los campesinos con tasa cero, esos préstamos a la MIPYME, esos no son préstamos inorgánicos, porque es para invertirlo y ampliar la reproducción y a la vez crear mano de empleo y resolver el problema de satisfacer las necesidades más imprescindibles de la MIPYME. Un gobierno con una visión clara, un presidente que no lo pueden engañar, porque tiene una formación polifacética, tiene una formación integral, es economista, graduado de las principales universidades del mundo, pasó por Harvard, pasó por Cornell, pasó por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y así sucesivamente por otras instituciones a nivel de cursos intensivos. Es decir, que en economía no lo van a engañar. Yo siempre decía cuando estaba en la oposición que los políticos tenían problemas porque se valían de los economistas y los economistas lo engañaban, porque los equipos económicos de todos los gobiernos después de la era de Trujillo colapsaron. Pero a este no ha podido colapsar porque hay un maestro. Balaguer se manejó más o menos así con la austeridad, no lo podían engañar porque también tenía un posgrado en la Sorbona en economía y más o menos sabía cómo era el teje-maneje en un país donde no se pagaba impuestos. Ya ahora se han empezado a pagar, las cosas han cambiado mucho, por eso que ustedes ven el volumen de dinero. Pero así como hay un volumen amplio de dinero, hay un volumen amplio de necesidades atrasadas, que es el caso con el que se ha encontrado este gobierno. Pero aparte de eso, ¿ustedes creen que el milagro del turismo realmente es un milagro como el de los tamariscos o como es un milagro del Mar Muerto? No, es que el incumbente de la nación es un experto en turismo y conoce las variables de ese componente que en este momento y a posteriori del COVID ha jugado un papel importante para mantenernos a nosotros por lo menos subsistiendo. Pero de educación es un asociado a la educación dominicana a través de una universidad de su familia en la que él es copartícipe. Tampoco le van a armar truco. Y así sucesivamente los demás renglones, pero no solo eso, que no hace nada sin consultar. Cuando da un paso, como le decía yo a un amigo en la campaña, es porque tiene control de variables y ahí es que se equivoca la gente. Yo estoy tranquilo con que va a pasar la reelección, porque Luis es un hombre de datos, de estadísticas y de manejo de variables. Y si él se hubiese dado cuenta que no tenía un control de variables para la reelección, le da paso a otro. Pero él sabe que el trabajo que ha hecho y con la aceptación y el cariño que el pueblo le tiene, va a pasar fácil para el segundo mandato. El otro aspecto, la corrupción, manejaban ese elemento, que nosotros éramos los más corruptos, como le dije yo cuando el discurso de New Jersey. No, señor, los corruptos son estos con pruebas irrefutables. El otro argumento, el otro elemento, la inflación. Señores, esa guerra de Rusia ha llevado la inflación a todas las partes del mundo. Me decía un compañero de Washington ayer, por teléfono, que estaba hablando con él, estoy comprando un café. Y me dijo, Moronta, esto es asombroso. Digo, ¿qué pasó? Me cobraron en un Starbucks $9.42 por un café. Yo le dije la respuesta que le dije, oye, Luis Abinader tiene que tener cuenta.
Y el gobierno dominicano me dice, ¿por qué? Porque eres el culpable de que el café haya subido en Washington. Los estúpidos no saben que es una crisis internacional que ha causado una inflación donde el gobierno dominicano ha metido su mano hasta el tronco, como se dice en el campo, para que no llegue a la mano de los campesinos, para que no llegue a mano o al nivel de contundencia a los obreros y a los profesionales, al hombre del diario vivir, porque la inflación no afecta a los ricos, lo único que hacen es que dejan de ganar más o que compran más caro, pero no dejan de comer y tienen el automóvil que quieren, la casa que quieren y comen lo que quieran. Pero Luis Abinader se ha empeñado y la prueba es que financia el combustible semanalmente con más de 500 millones de pesos para que los dueños de los vehículos, fundamentalmente los del transporte público y el trabajador que día a día va a su empleo, no sufra esos efectos. Pero de eso no se habla, porque somos olvidadizos o no nos conviene. De igual manera, para llegar a los más pobres, la tarjeta famosa Solidaridad la duplicó y le duplicó la cantidad que se le llega a la gente. Le llega al doble de gente con el doble de dinero. Eso quiere decir que no nos estamos cogiendo el dinero para que digan que nosotros somos corruptos. Como se inventaron que los supermercados eran la casa del terror, que la escasez de alimentos era culpa del gobierno y que el alto costo de la vida era responsabilidad del presidente de la República. Pero esos argumentos ya son obsoletos. La sociedad no se lo va a comprar, aunque tenemos algunos tontos que se atreven a creerlo, como conozco a algunos que lo están creyendo. Y para eso, también para que se sienta menos la inflación, se ha dado un respaldo intenso y los recursos necesarios al INESPRE para que lleguen los alimentos a precio barato, con una modalidad que usted va al supermercado y hay una canasta de INESPRE a un precio módico para que el pueblo tenga acceso a ella. Eso no se había visto. Y andan las guaguitas circulando a diestras y siniestras por todos los rincones de la nación. Entonces, al mal tiempo, buena cara. Y realmente el presidente ha hecho lo indecible y en ese aspecto se ha ganado la confianza hasta de los enemigos. Ya por último, el otro elemento que han usado y usaron aquella vez, la inseguridad. Señores, le están reclamando a este gobierno cosas que ellos no hicieron en todos los órdenes. Hasta en el aspecto de la policía. Una reforma policial no se hace de la noche a la mañana. Y cuando Luis no había hecho el aumento de los $500 proporcionalmente con el peso, eso eran críticas y críticas, pero los agentes de la policía, los de abajo, mínimo que están ganando son 500 pesos, y $500 y algo más, pero eso no se reconoce. Lo que reconoce es que ya el gobierno debió de haber transformado la situación de la seguridad de la noche a la mañana, habiéndole dejado un país desordenado y en caos total. Y ese es un proceso que se lleva mucho tiempo. Yo recuerdo cuando la drogadicción y la delincuencia hacían de la suya en este país, que Reagan fue el que dijo, primero, mucho policía a las calles. Clinton siguió esa línea y lo segundo que se hizo fue construcción de cárceles en Texas, en Upstate y en las diferentes zonas del país para poderle dar albergue a los delincuentes. Entonces, allá hay que poner más policía en la calle y hay que hacer más cárceles. Yo quisiera que hicieran una cárcel en La Saona y que reubicaran a los habitantes de la misma y esa cárcel nada más se me la dedicaran a los incumbentes del PLD para que vivan en su mundo, a su manera, porque entre corruptos y corruptos ellos se entienden, para enajenarlo de la sociedad dominicana, a ver si podemos
echar para adelante como estamos, pero de una manera más acelerada. Eso es lo que yo pienso a veces. Entonces, la inseguridad es cosa de este gobierno, señores. Ahora, cuando la pandemia no se reflejaba tanto en la situación porque estábamos como nacionalmente acuartelados. Nadie podía salir y el que salía fuera de los toques de queda era chequeado. Y si no tenía autorización, pues lo privaban de su libertad por un tiempo determinado. Entonces, visto eso así, señores, no nos dejemos confundir por lo que ellos están haciendo es creando percepción falsa. Y por eso el partido se ha enfrentado a una situación muy delicada donde lo quieren poner como que es un narcogobierno. Pero Quirino no fue de este gobierno. Gutiérrez, que está preso, el dinero que devolvió y las propiedades fueron adquiridas ¿entre qué año? Entre el año 14 y el 20. El PRM no era presidente. Y así sucesivamente. Figueroa Agosto, ¿en qué gobierno fue? Entonces, hoy quieren facturarnos a nosotros, que nosotros somos un narcogobierno, cuando los mismos Estados Unidos han reconocido que se ha recuperado y se ha incautado más droga que en los últimos 5 gobiernos que ha tenido el país. Y eso nada más es por tratar en pañales, pero en un próximo programa vamos a hablar con datos. Entonces, ¿qué decimos nosotros a los dirigentes militantes y a la ciudadanía sana? Que no nos dejemos engañar. Es de ahí que el partido lanzó un comunicado y le pido al productor que nos lo ponga. Mire un comunicado que es una especie de alerta y un llamado a que no nos dejemos engañar y no compremos el discurso. El discurso de que nosotros no hemos hecho lo que debimos hacer y que nosotros somos iguales a ellos. No, señor, ahí nos ganaban las elecciones en términos de percepción o preparaban la cama de forma tal que lo que sacáramos fuese tan reducido que no resistía un fraude. Pero se equivocaron, porque la popularidad de Luis Abinader y las alianzas que se han hecho van a dar un colchón, van a dar un margen de voto que realmente va a traer como consecuencia que no vuelven. Y les digo a los compañeros y a los PRMistas y a la sociedad sensata lo que he dicho en otras oportunidades: no nos dejemos engañar, porque lo que tenemos es mejor que lo que teníamos. Y lo que hay de propuesta de aquel lado es peor que lo que tenemos. Por consiguiente, ¿por qué tenemos que arriesgarnos? No vale la pena dejarnos confundir. Y por lo que está haciendo este gobierno, que son cosas que no se esperaban por la limitación de recursos, como son las carreteras, los puentes, la reparación de escuelas y cosas por el estilo, la recuperación de las arcas nacionales, como los aeropuertos y otras que merece cada una un capítulo aparte. Nosotros no podemos dejarnos confundir y cometer el error de arriesgar lo que nos costó tanto trabajo, porque de ganar la oposición nosotros vamos a tener serios problemas. Les quiero decir a ustedes que por razones de tiempo yo tenía un invitado, tuve que hacer unos reajustes. Hay algunos temas que se me quedaron porque lo iba a tocar el invitado, pero yo espero que ustedes estén claros y en el próximo programa vamos a hablar de los empleos y el cambio de discurso. Hay una tendencia donde el discurso conceptual, el discurso ideológico, el discurso
doctrinario ha sido cambiado por un discurso chatarra que consiste: si no me dan lo mío, no hago nada, poniendo en peligro el destino colectivo de nuestra nación y poniendo en peligro lo que nos costó tanto trabajo para llegar. Sabemos que hay cosas que hay que enmendar y arreglar, y yo soy el primero que estoy de acuerdo con eso, pero también sabemos que hay algo más importante que yo está la nación dominicana, más importante que yo está la soberanía nacional, como muchos que ponen en juego la soberanía nacional por intereses. Eso es un crimen de lesa patria. Y todo aquel que haga cualquier acto que vaya en la línea de que retornen lo que decapitaron, lo que descuartizaron y acabaron con la nación, vuelvan al poder. Hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias.